Ahora, cuando vemos ahora en este pasaje, primero vemos la adoración de Pablo, lo que él está diciendo. Yo puse en sus notas una lista de versículos que también vemos como otros escritores tomaron un momento para adorar al Señor, escribiendo, y el Espíritu Santo obviamente dirigiéndoles la palabra inspirada por Dios en cada lugar. Pero vemos que de repente Él quiere adorar a Dios, y lo vemos muchas veces en la Biblia. Así que vemos ahí en Salmo 41:13: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén y amén. Pero vemos ahora que es algo que quieren declarar. Muchas veces nuestra cultura es una cultura que quiere alabar a Dios, pero muchas veces sale como un tipo de hábito, un tipo de costumbre, en vez de algo del corazón. ¿Cuánto hace desde que de repente sintió tanto amor de Dios, tantas bendiciones de Dios, que tuvo que tomar una pausa simplemente para adorar a Dios en voz alta en ese momento? Es lo que vemos aquí con el apóstol Pablo. Él ahora está anunciando el evangelio. Pablo ahora concluye su epístola con esta alabanza. Cuando vemos ahora esta carta en Romanos 16:22, vemos que esta carta fue escrita y un escritor que era aparte de Pablo. La carta es de Pablo, pero vemos en versículo 22 que Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pocas veces vemos el quien ayudó a Pablo a escribir saludar aparte, pero vemos en esta carta que Tercio es uno que estuvo acompañando al apóstol Pablo, y vemos en las cartas de él, la mayoría es él que está diciendo a uno que está escribiendo. Y por eso el apóstol Pablo, vemos que en una ocasión en 2 Corintios 8:5, en Gálatas 6:11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo, y lo dice de mi propia mano. La mayoría de los históricos, los que conocen mucho, piensan que el apóstol Pablo tuvo problemas con su vista, y por eso estuvo escribiendo con letra muy grande para que él pudiera verla y los demás viéndolo. Por eso en esa carta de su mano escribió y dijo: yo lo escribí. En otras cartas él usó a otros para también decir y escribir en su lugar. Pues hermanos, cuando hablamos de eso, en ese último encargo hay 3 frases claves que quiero compartir y ayudarnos en esta tarde. Porque con la pluma ahí en la mano, las notas abiertas, vemos el número 1, la gracia demostrada. La gracia demostrada. Dice en versículo 24: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén. Pues estamos hablando de la gracia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, es el atributo supremo de Dios en su relación con el hombre. Cuando pensamos por un momento, Dios perfecto, Dios quien no puede estar en la presencia del pecado, Dios en su santidad, si estuviéramos con Él ahora, ni podríamos estar vivos. La gloria de Dios tan grande, pero vemos que Él ahora, para ser puente a nosotros, ese puente es la gracia. Pues vemos que ahora está hablando primero acerca de su gracia demostrada. Sin la gracia de Dios, todos estaríamos en el infierno. Sin la gracia de Dios, todos estaríamos bajo el juicio eterno. Ninguno merece la gracia, ninguno merece la misericordia, ninguno merece las bendiciones que Dios nos da. Y todo aquello lo tenemos por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso es la gracia, y la gracia es la manera que nos da la misericordia. Muchos, cuando piensan de Dios, quieren pensar en la forma humana, pero con Dios no es forma humana. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una falta o hacemos algo y ofendemos a alguien,
Y decimos, pues hermano, perdóname, hice mal. Uno que responde y que dice, hermano, le perdono. ¿Qué está diciendo cuando dice le perdono? Está diciendo, bueno, pues hermano, no voy a mantener eso en contra de nosotros, lo voy a quitar. En otra palabra, voy a perdonar, o sea, dar por alto esa ofensa. Esa ofensa no me afecta jamás, le perdono. Si lo perdonamos, también olvidamos, dejamos al lado, no lo ponemos a su carga. Ahora con Dios no es así. Dios no puede perdonar mientras que ese pecado esté pagado. Dios no puede pasar por alto ningún pecado. Cuando dijo a Adán, en el día que comas de ese árbol, ciertamente moriréis. Él está diciendo algo que es para todo. Dice, la paga del pecado es muerte. No hay cambio en eso. Aunque nosotros vamos a Dios pidiendo perdón, no nos va a perdonar por su santidad. La gracia es la manera en que nos puede perdonar. Por eso la gracia es tan grande para nuestras vidas. En esa gracia Él envió a Jesucristo, porque la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte es para nosotros o para alguien que lo tomó, y en este caso en la cruz del Calvario. La cuenta pagada nos puede perdonar. Ese delito ya está juzgado. Vemos la gracia en esta manera. Por eso, hermanos, cuando hablamos de la salvación, hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él está diciendo literalmente, yo soy el único. Sin mí irán al infierno. Sin mí van a encontrar el juicio de Dios. Por eso, aunque hay muchas religiones en este mundo, la salvación es única en Cristo Jesús. Porque Dios no puede perdonar al pecado que no está pagado. Pues cuando vemos en eso, está hablando de la gracia tan grande para nosotros. Es por la gracia que tenemos una relación con Dios. No la merecemos. Si Dios hubiera querido, nos hubiera podido condenar por la eternidad, empezar con otra creación, hacer otro pueblo, otra gente. Pero por esta gracia tenemos una relación con Dios. Es a través de su gracia que somos fortalecidos. Nuestra fe y conocimiento aumenta en Él. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Esa gracia fue la manera para que el apóstol Pablo pudiera seguir y estar firmes en el Señor. Esa gracia es la única manera que podemos estar bien con Dios. Porque con Él está hablando de gracia, es una palabra muy importante en nuestra vida. Porque cuando vemos eso, en el inciso B, hay 3 aspectos de la gracia de Dios. Cuando hablamos de su gracia, y ya lo puse también en sus notas para que pueda verlo también, pero su gracia es soberana. Su gracia es soberana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esa palabra de es muy importante. La gracia de pertenece de Él. La gracia no es nuestra, la gracia es de Él. Él es el dueño. Él la comparte. Él bendice. Todo es de Él. Él es soberano en su manera que Él nos bendice. La gracia es algo que está más allá de la capacidad del hombre natural. Comienza con Dios y termina con Dios. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Por eso es su gracia que solo es de Él. Y cuando yo pienso en eso,
soberano significa que es de Él. Él no debe a nadie. Ninguno merece nada. Todo es de Dios. Y para mí, cuando veo que Él compartió esa gracia a nosotros, es algo tan grande que ni nosotros podemos pensar. Tenemos, hermanos, vida eterna. Unos 50, 60, 80 años más, si Cristo no venga en ese tiempo, ninguno de nosotros estaremos aquí en esta tierra. Tal vez unos pocos van a estar, pero la mayoría no vamos a estar aquí. Pero vamos a estar mucho mejor que estamos en esta noche, por la gracia de Dios. Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Nosotros en realidad no nos conocemos muy bien. Pensamos que sí, pero en realidad no. No sabemos lo que piensa o que para pensar o lo que pensaron ayer. No sabemos en realidad qué tan malos en realidad somos. Ponemos un disfraz que estamos muy bien y tenemos todo bien en orden ese día, pero la verdad es, todos somos horribles. No hay ninguno que está bien. Dios nos conoce de esa manera. Él conoce todos los errores, los pecados, las ofensas que nosotros hemos hecho. Él conoce todos los pensamientos que nosotros, y a pesar de eso, todavía quiere pasar la eternidad con nosotros. Es algo tremendo de Dios. Cuando pensamos su gracia soberana, vemos en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo diciendo, por la gracia soy quien soy. Y su gracia no es en vano. Cuando le pregunté esa tarde, la gracia le ha hecho quien es. Y mi pregunta es, ¿está en vano esa gracia? ¿Esa gracia está produciendo algo en su vida? ¿O está simplemente viviendo la vida gastando la gracia que nos fue dada? El hombre, hermanos, no busca la gracia, sino que Dios aplica la gracia a los hombres. Es de Él. Estoy hablando de su gracia. No hay quien entienda, dice en Romanos 3:11. No hay quien busque a Dios. Esa gracia es algo más allá de nuestra comprensión. Todo comienza con Él, todo termina con Él, es de Él. La gracia soberana. Segundo, la gracia salva. Hablamos de su soberanía con respecto de su gracia, pero también necesitamos hablar del propósito de su gracia. Cuando hablamos de su gracia, es de Él. Él la comparte, pero si nos salva, sería una gracia en vano por Él. Por eso Él necesita usar esa gracia para poder aplicar la gracia. Por eso es la gracia que nos salva. Por eso cuando hablamos de la salvación que nosotros tenemos, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Ahora, vimos ahorita, no hay quien busque a Dios, pero hay quien busque al hombre. Y Él vino a buscar y salvar a lo que se había perdido. Pues vemos ahora esa gracia soberana, esa gracia que salva. Pero en Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Él está dándonos esta habilidad de estar bien con Él, de vivir por Él. O sea, nuestra vida tiene propósito. Su propósito no es tratar de acumular todo lo que ofrece el mundo, vivir la vida lo más cómoda que pueda, acomodar a Dios así como pueda y terminar su vida así. No,
esta vida es una vida que es de Él por la gracia de Dios en nosotros. Por eso nosotros vivimos y podemos vivir por Él. Efesios 2:8. Porque la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta la mera fe es de Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora podemos tener esa salvación por Él. Por eso, esa gracia es muy importante. Él está empezando a hablar aquí de la gracia. Y número 3, vemos la gracia, su gracia satisface. Versículo 24. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él está hablando con todos. Satisface. El Señor Jesucristo se llama Cristo, que significa el ungido. Identifica a Jesús como nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro rey. Es Él que nos cumple en cada necesidad de este mundo. Es su gracia ahora que satisface. ¿Qué satisface? Satisface la ira de Dios. Cuando hablamos de Dios viéndonos en la carne o en el pecado, hay pura ira sobre nosotros. Pero la gracia transforma esa ira hasta amor. Satisface lo que Dios necesita hacer al pecado. Su gracia nos permite afrontar las pruebas de la vida. Segunda, Corintios 12:9 que leímos ahorita y me ha dicho, bástate mi gracia es suficiente. Él dijo, bástate mi gracia, porque Él ahora está para hacerlo. Ahora la gracia nos enseña a vivir la vida para Él. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es su gracia. Su gracia nos moldea a la voluntad de Dios, como Él dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando nosotros podemos ir a Dios, es Él en nosotros. Por eso no hay ninguno que está atrás de este púlpito, ninguno que está cantando en esta plataforma, ninguno que está dando una enseñanza, ningún evangelista o misionero que en él mismo merece nada. Todo es de Dios. Es por su gracia que nosotros podemos servir a Dios. Cuando pensamos en eso, hermanos, nos pone a nosotros todos al mismo nivel. No hay grandes y pequeños, porque es la gracia que nos pone en donde estamos. Es la gracia que nos use en donde estamos. Por eso, hermanos, si está en el centro de la voluntad de Dios, es igual que cualquier otra persona en este mundo en el centro de la voluntad de Dios. Pablo está diciendo, es por su gracia soy lo que soy. Cuando vemos a Él, el gran predicador, el gran misionero, el gran apóstol, Él está hablando de su gracia ilimitada, infinita, nos capacita para enfrentar con éxito todo lo que la vida nos trae. No hay nada fuera de lo que Él puede convertir para nuestro bien en nuestra vida. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando hablamos, nosotros vamos en oración, muchas veces yo uso la frase, vamos al trono de gracia. Vamos a poder hablar con Él por la gracia. No lo merecemos. Él nos oye, pero todo es de Él. Por eso, hermanos, hemos visto la gracia demostrada. Segundo, el número 2, aquí vemos la gran comisión declarada.
La gran comisión declarada. Cuando hablamos de la gran comisión, son pocos que van al texto en que estamos leyendo ahora. Pero vemos que es algo bien tremendo como Pablo escribe ahora. Quiero que lo vea conmigo de nuevo en versículo número 26. Dice, pero que ha sido manifestado ahora. Ahora primero, versículo 25, la parte, dice que el misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Digo, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Y cómo? Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Me gusta mucho esta cuenta de la gran comisión por las escrituras. Lo que tenemos en la mano es lo que nos da la autoridad. Por eso vemos ahora el inciso A, el evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. El evangelio es lo que cambia y transforma. Hermano, vivimos en un tiempo cuando hay mucha tristeza en este mundo, mucha depresión, muchos que están desesperados, ni saben cómo vivir un día al otro. Se demuestra en la cantidad que quitan su propia vida aquí hoy en día en nuestro país. Pues cuando vemos ahora en nosotros y pensamos en nuestra vida, tenemos las buenas nuevas. ¿Cómo podemos vivir la vida? ¿Cómo podemos seguir adelante? Por las buenas nuevas. Hay algo mejor que lo que hay aquí hoy en día. Dios verdaderamente nos bendice. Dios verdaderamente nos da lo que nos guste también, pero hay algo mucho mejor que lo que tenemos hoy en día. Por eso vemos ese evangelio. Vemos ahí en Romanos 10:15 cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ayer fuimos buen grupo que salimos para ganar almas. Pies hermosos. Cuando uno piensa en su hermosura, pocos van a pensar en sus pies. No voy a sacar mis zapatos ahora para enseñarle qué tan hermosos son. Tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, pero con Dios son hermosos. Ayer fue un día agradable a Dios. Debemos querer ser parte de eso, simplemente porque Dios está diciendo qué tan bonito es hacer eso. En 1 Corintios 1:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Es el evangelio. Hace que el mismo Cristo fue obediente a las Escrituras. El mismo Jesucristo vio la importancia de la palabra de Dios. Y por eso vemos, hermanos, el evangelio. Cuando hablamos ahora de la gran comisión, primero el evangelio, segundo, en inciso B, vemos las Escrituras. Las Escrituras. Cuando hablamos de escritura, yo puse abajo para ayudarnos a entender un poco. Vemos ahora el mensaje del evangelio. Cuando hablamos de las escrituras, es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo. ¿Quién es Él? Y lo que hizo por los pecadores, lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. Cuando hablamos del evangelio, está dentro de las escrituras. Si no cree en esta palabra de Dios, ni puede ser salvo. Algo duro. La única fe que tengo
es lo que pongo en lo que fue escrito. Yo no puedo ser salvo por mis pensamientos. No puede ser salvo por lo que usted me dice. No puede poner fe en lo que usted me dice. Pero sí puedo tener fe en lo que Él dijo. Su palabra es necesaria en nuestra salvación. Es la autoridad. Y por eso cuando hemos hablado muchas veces acerca de muchas versiones, de muchas maneras, muchas creencias, hermanos, yo voy a siempre pelear por eso, porque es la autoridad. Si no la vemos como autoridad, hermanos, ni podemos andar ganando almas. Jamás he hablado con alguien en Cristo sin la palabra de Dios. Jamás he ganado a alguien a Cristo sin, está escrito. Si ellos dicen, pues el pastor sí sabe, me dice, yo voy a creer. No, yo no soy para poder expresar la fe. ¿Cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Lo que es para nosotros importante entenderlo, es el mensaje. Jesucristo fue el tema de la iglesia primitiva, también debe ser el tema de la iglesia moderna. Ahora vemos varios textos ahí que puse ahí para ustedes. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora es Jesucristo ya ascendido, Cristo ya no aquí físicamente. Están predicando a Jesucristo, que lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él nos dejó, hablando de Él. En Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, el que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es Hechos 11:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura. ¿Cuál es la escritura? Isaías. Le anunció el evangelio de Jesús. Desde el Antiguo Testamento, hablando de Jesús. Hechos 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hechos 17:3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Por eso, hermanos, aquí estamos esta tarde reunidos, escuchando la palabra, entendiendo la gracia a nosotros. Y ahora el evangelio tan importante en nuestras vidas. Alguien pregunta, ¿por qué es tan necesario predicar a Jesús? Pastor, ¿por qué siempre termina en una invitación? Porque siempre está hablando para los que no son salvos. Es el propósito por lo cual que aquí estamos. En el día que ya no predicamos a los perdidos, es el día que ni estamos haciendo el evangelio. Es necesaria la palabra de Dios y el evangelio de Él. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, hermanos, vemos ahora que es el mensaje del evangelio. Es el único mensaje. No hay otro. La única manera, no hay otra. Y segundo, vemos también después de las escrituras el ministerio del evangelio. El ministerio lo encontramos en versículo 25. Dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Cuando hablamos, hermanos, es un ministerio para confirmarnos. Para confirmarnos. Confirmar significa hacer estable, colocar firmemente, fijar o fortalecer,
Cuando hablamos de confirmar, queremos aprender cómo ser estable. Hace un rato, todos salimos de nuestras casas, la lluvia cayendo, frío, viento. Esa cama, se veía muy bonita. La almohada llamando su nombre. Ven para acá. Un caldo, una estufa. Voy a ver en línea. Ahora, si sabes que un día en línea yo estoy tirando una piedra a ti. Pero somos estables. No, vamos a la casa de Dios. Es el propósito, hermanos, poner una estabilidad en nuestras vidas. Cuando se cree en el Evangelio y el alma se salva, el creyente recibe estabilidad, un fundamento firme por lo cual está permanente. Cuando hablamos de lo que pasa en la vida, no pasa menos que Dios haciendo algo en eso. Ya no hay peligro de ir al infierno. El Evangelio nos sacó del lugar de incertidumbre y nos pone sobre una roca sólida. Es el Evangelio que cambia nuestra esperanza. El Evangelio nos da esperanza, seguridad en la vida y en la eternidad. Hace que para nosotros la enfermedad la ve diferente, la muerte diferente, porque nuestra esperanza no es en esta vida física, sino en la vida eterna con Cristo. Qué bonito que están viendo en ese. Ahora vemos también el Salmo 41, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Cuando hablamos de lo que Dios hizo para nosotros, me gusta cuando dice un cántico nuevo. Si no canta, aprende a cantar. No quede mudo cuando estamos dirigiendo música. Casi tengo ganas ahora poner la mano Isa y dirigir algo a nosotros ahora para ver si vamos a cantar. Necesitamos un cántico. Necesitamos cantar. En la casa, ¿qué llega a la mente para cantar? ¿Qué canta sus hijos? ¿Qué está grabado en su memoria? Es algo que debe cambiar con nosotros en nuestro Señor. Número 3, vemos el misterio del Evangelio. El misterio, lo vemos ahí en versículo 25, la última parte del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Cuando vemos el Antiguo Testamento, anunció de Jesucristo, pero en misterio, hablando del que no conocía. Hablaron del que vendría, no sabían cuándo ni cómo. Ahora nosotros entendemos y lo vemos y le adoramos, pero ellos no supieron. Era un misterio que ahora es manifestado, un misterio ahora que es muy claro para nosotros. Nosotros hoy en día vivimos como los del Antiguo Testamento, en el hecho de que no sabemos cuándo viene el Señor. Es algo todavía misterio. Un día viene Cristo en realidad, y ese misterio va a estar claro a nosotros también. Vivimos la vida esperando su venida, mientras que decidimos, hoy no voy a ir al culto.
no sabemos que tal vez sería la última oportunidad de ir a la iglesia. Contamos con mañana. No, pastor, yo necesito ir el miércoles porque yo vengo el domingo. No, pastor, no necesito ir a ganar almas, puedo la otra semana. Vivimos no en la realidad de lo que sí viene y viene muy pronto. Qué triste sería ahora si Cristo viniera, nosotros en la iglesia, con los que están sintonizando en su cama. Nosotros iremos y ellos en su pijama. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Debemos estar viviendo cada día esperando, sabiendo cualquier momento. Él está hablando de algo de misterio ahora abierto. El misterio, Génesis 3:15, la simiente suya, esta herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando acerca de Eva, acerca de lo que es su simiente. ¿Quién era? El Señor Jesús. Misterio en ese momento. Génesis 22, Isaac sacrificando en el monte Moría. Éxodo 12, la sangre en las puertas que salva al pueblo. Todo eso fue misterio. ¿Cómo es ese Abraham llevando a su hijo a matarlo y sacrificarlo a Dios? ¿Quién es esa manera de vivir? No, era un misterio del Hijo de Dios dando su vida por nosotros. Hebreos 2:9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros. Gracias, Cristo. Dios, el Creador, que merece toda honra, toda gloria, bajándose la condición de hombre, golpeado, escupido, corona de espinos, blasfemias, crucificándole, y lo hizo por nosotros. Qué tremenda la vida en él. Vemos ahora también esa revelación. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es Él que está ahora en nosotros. La lucha para anunciar este evangelio, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás está en contra de lo que hacemos. Por eso vamos a ver ahora la gracia demostrada, la gran comisión declarada. Número 3, la gloria del Dios eterno. La gloria del Dios eterno. Ahora versículo 27, último versículo de este libro. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Inciso A. Vemos la gloria es para el único Dios sabio. El único Dios sabio. Alá es un necio. Joseph Smith, un necio. El único Dios sabio. El único mediante del Señor Jesucristo. La gloria significa esplendor, magnificencia, excelencia, preeminencia,
dignidad, la majestad que pertenece a Dios como la deidad suprema y gobernante en el sentido de perfección absoluta. Vemos que es Él ahora. La gloria explica quién es Dios. ¿Quién es Dios? Gloria. La gloria solo pertenece a Él. Es el Dios sabio. Podemos confiar en su sabiduría hasta que cuando no la entendemos. Todos llegamos a un momento en confusión. Obedece. Todos pasan por tiempos de cuando no saben a dónde debe ir. Sigue adelante. Todos pasamos por ofensas. Si está ofendido, no piense que sea último y el único. Todos pasamos por ofensas. Sigue adelante. ¿Quién es sabio, Dios o tú? ¿Quién pagó? ¿Tú o Él? Está hablando de seguirle cuando no entiende. Pero pastor, no lo entiendo. Yo no sé por qué tal o por qué eso, por qué el otro. ¿Saben qué, hermanos? No necesitan saber. No necesitan saber. ¿Por qué Dios? Porque yo te digo, suficiente. Confía en mi palabra. Confía en mi sabiduría. Confía en mi poder. Por eso vemos ahora que es la vida que Él está hablando, esa gloria del Dios sabio. Me gusta mucho lo que vemos en el libro de Job. Los que han leído ese libro, es un libro de muchas acusaciones, muchos ataques, y Job tratando de defenderse, pero hasta defendiéndose poco mal también. Hace casi estuvo poniendo culpa a Dios, culpando a Dios en vez de aceptarlo. Dijo ahora Dios a él. Dice ahora, ciñe como varón tus lomos. Eso significa, escucha, sé un hombre. Cuando estoy hablando contigo, mírame aquí en la cara. Escucha, está diciendo a Dios a Job, escúchame. Lo dice, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. Wow. Si hay alguien que si quiere aprender cómo regañar, Dios nos da un buen ejemplo cómo regañar. Él está diciendo, Job, tú no sabes nada. Yo sé todo. Y lo sabe. Lo sabe. Si creemos que todo es para nuestro bien, si creemos que Él nos ama, si creemos que Él está preparando lugar para nosotros, si creemos que Él vendrá por nosotros, si creemos que nos da la salvación, ¿cómo es que no podemos confiar con Él en el problema pequeñito en que estamos pasando? Dios está hablando de su sabiduría. Dios es digno de gloria por su voluntad. Ahora debemos en inciso B, la gloria es por medio del Señor Jesucristo. Ahora, la gloria por medio del Señor Jesucristo. Son partes de la Biblia, la eternidad y de Dios que nunca vamos a poder comprender. Una parte es la Trinidad. La Trinidad es algo muy difícil entender. No tenemos la habilidad en realidad. Son tres en uno, uno en tres. Un solo Dios en tres personas. No lo puede explicar completo de lo que es. Hay muchos ejemplos que queremos usar y cada ejemplo falla en lo que es la Trinidad. Pero cuando pensamos en Dios ahora, dice mediante el Señor Jesucristo. La gloria de Dios viene por la obediencia, sacrificio y resurrección y la victoria del Señor Jesús. Es la gloria ahora de que está hablando en este momento. Por eso esa gloria por medio del Señor Jesucristo. Jesucristo es el único camino de salvación para todos los hombres.
Dios está limitado, hablando ahora, Dios el Padre está limitado al sacrificio del Hijo para perdonar a cualquier persona. Dios el Padre sin el Hijo no puede perdonar. Dios el Padre sin el Hijo está limitado. El Espíritu Santo, quien vive y mora en nosotros, dice la Biblia que somos el templo del Espíritu Santo. Hablando de tu cuerpo. ¿Por qué predicamos en contra del pecado? ¿Por qué predicamos en separación? ¿Por qué predicamos no ser mundano? Porque este cuerpo no es mío, pertenece de Él. Pero ese cuerpo, siendo templo del Espíritu Santo, no hace nada si no fuera por el sacrificio de Jesucristo. Todo depende de Él en nuestras vidas. Jesucristo, el único salvación. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino solo en Él. No en Dios el Padre, no en Dios el Espíritu Santo, sino en Él. Jesucristo es el único que da acceso a los creyentes. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El quien se hizo menor que los ángeles, el quien puso la carne sobre él, el quien vivió la vida perfecta, ni un mal pensamiento, ni una mala palabra, ni un pecado, ni un error, todo perfecto en Cristo. Y Él fue a la cruz, el Calvario. Él, hombre, dio su vida como Dios por nosotros. Jesucristo es nuestro único abogado ante el trono de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, confesario tenemos. Si alguno hubiere pecado, el Papa está en la cama, espérale poquito y le puede hablar. No, ellos no funcionan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios que no tenemos un confesario. Nunca en mi vida he ido a un confesario. He buscado consejos, he buscado ayuda. Cristo es el acceso al Padre. Está concluyendo esta carta con tremendas doctrinas, tremendas enseñanzas. Vemos la gracia demostrada, la gran comisión declarada y también la gloria de Dios eterno. Terminando la carta, Pablo ahora está preparando esta iglesia en Roma. Un día quiero ir a saludarles, y él sí fue. Un día voy para allá, pero mientras quiero darle esta carta. Y él concluyó esa carta en esta manera, preparando sus vidas para pasar la eternidad con Él. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por esta carta. Gracias por lo que nos dice para nuestra vida. Gracias por el ánimo que nos da, la esperanza que produce. Gracias por la información que nos comparte. Ahora podemos seguir adelante con ánimo, esperando su venida. Puede ser hoy, puede ser mañana. Está en cualquier momento, hermanos, de veras. Sí, vivimos la vida preparándonos, obviamente, pero debemos vivir cada día. Señor, ven. ¿Cuántas veces oramos? Señor, te espero, ven por mí. Señor, estoy esperando verte cara a cara, porque Él viene muy pronto por nosotros.